damos comienzo a la sexta quedada de CPS del año y la última, que justamente hoy tenemos algunas caras nuevas, otras bastante más conocidas, simplemente por hacer una introducción a lo que es la comunidad CPS y un poco lo que hacemos. Básicamente llevamos desde 2020 haciendo una serie de como quedadas o encuentros, algunos de tamaño bastante grande, otros más cercanos como el que haremos hoy. Y el objetivo de de la comunidad, de todas las charlas, es básicamente dialogar o generar como conversaciones en torno a la complejidad. La complejidad puede ser en campos muy específicos, como nos va a presentar como hoy Antonio, o en campos más diversos, en una parte como de teoría. Básicamente es buscar cómo aplicar todo este pack de herramientas un poco que nos ofrece el CPS, que para los más nuevos es como ese Complex Problem Solving, que básicamente es herramientas que nos permiten acercarnos a la complejidad y ser capaces de operar de forma correcta en ella. Hoy tengo especialmente ganas, no solo porque luego tendremos como un poco más cenita, será como más alargado de lo habitual, sino que hoy tengo el placer como de presentar a un amigo que nos va a hablar de cómo hacer una transferencia de un campo que típicamente está más reservado solo para personajes técnicos, que es cómo se trabaja en una industria crítica, y cómo podemos utilizar ese mindset o ese framework que tienen ellos para aplicarlo en otro tipo de sectores. Y básicamente, no sé si funciona esto. También hay problemas técnicos. ¿Está encendido? Sí, está encendido, pero bueno, también podemos pulsar un botón. ¿Le has puesto el pinchito de...? Sí, está todo puesto. Pero bueno, antes de dar comienzo, como os comentábamos, llevamos como ya 5 años haciéndolo. Se empezó en Madrid, ahora estamos aquí en Sevilla, y también tenéis como todo el canal de YouTube, que tenéis todas las charlas que hemos hecho en Sevilla, más bastantes de Madrid. Y pues nada, simplemente darle paso también a Antonio, que físico, además está ahora mismo liderando aquí en España lo que sería, que siempre me ha parecido fascinante, como una comunidad alrededor de las turbinas de gas, que suena como algo tremendamente específico y va a ser un poco ese hilo conductor que vamos a tener hoy. Así que si quieres, Antonio, te puedo dar el pase de diapositivas, pero creo que te va a hacer poco. Creo que si tocamos ahí... Sí, si tocas en este botón puede funcionar. No sé. Está un poco... Yo creo que Antes ha funcionado, pero... antes ha funcionado, sí. ¿Prueba ahora? A ver, por al lado eso está encendido, ¿no? ¿Esto es doble pantalla o...? ¿Y si le...? Puedo hacer simplemente como presentación normal. Vale. Ahora sí, fantástico. Ahora sí. Genial. Pues, Perfecto. Antonio, un aplauso. La primera. Venga, vamos a hacer el procedimiento de foto. Pues bueno, yo lo primero que me gustaría hacer es darle las gracias, por supuesto, a JP y Paula por la coordinación de todo esto, que con el gran trabajo que hacen, pues hacen posible que estemos aquí y debatamos sobre la complejidad, y también daros las gracias a todos ustedes, no solo por venir a la mía, que muchas gracias, pero también por la continuidad, ¿no?, que le damos todo el mundo a esto. Yo la presentación que he preparado hoy es un poquito de transferencia de conocimiento entre lo que yo hago en mi parte técnica hacia el día más cotidiano, y así que podamos también coger ventajas sobre algo que parece que nada más que lo utilizamos en un tipo de aplicación, sino que veamos también cómo podemos ser capaces de transferir ese conocimiento a otras áreas, ¿no? Y de ahí el título que le he llamado lo que una turbina de gas nos enseña sobre navegar la complejidad. Yo cada vez que empiezo este tipo de debates, que son complejos, lo primero que me gusta hacer también es que todos estemos alineados y empecemos desde la misma base, para que así cuando entremos en debate, debatamos verdaderamente sobre los diferentes conceptos y no haya malinterpretaciones, ¿no? Y de ahí a que yo lo primero que haga hoy es
¿por qué hablamos de complejidad? ¿Por qué hablar de complejidad? ¿Hay alguien que quiera empezar un poquito a filosofear? ¿Por qué creéis que es importante? ¿Por qué es importante para ustedes hablar de complejidad? ¿Paula? Porque yo creo que... eso, levantamos mano y cogemos micrófono, vale. Porque yo creo que el mundo en el que vivimos cada vez tiende a ser más complejo, tiende como a tener multiactores, muchísimos campos que se interrelacionan, cosas de día a día que ya no son seguras, entonces hay que buscar nuevas fórmulas o aprender cómo funcionan. Entonces creo que, quieras o no, es algo que te toca en tu día a día, entonces te tienes que espabilar en la complejidad o sí, Bueno, básicamente. o sea, vamos a un mundo cada vez más complejo y evidentemente es inevitable, ¿no?, que hablemos. Porque la complejidad es la entrada del caos. Y en el mundo en el que estamos, como ella dice, es cada vez más complejo y nuestra mente simplifica todo al máximo absurdo, queramos o no. Si nosotros aprendemos a tener herramientas para simplificarlo en la forma en la que nosotros queremos darle el marco, tenemos más control sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Si no, nos estamos dejando llevar por caos, porque la complejidad es la entrada del caos. Vale, muy bien. He escuchado caos, simplificación, etc. Mira, yo para mí es muy importante que hablemos de complejidad y me baso en la respuesta que ustedes, la respuesta que habéis dado, porque yo creo que la complejidad tiene una connotación quizás negativa para muchas personas. No nos damos cuenta porque nuestros amigos en nuestro entorno, ¿no?, somos personas activas y somos personas que nos gusta hablar de la complejidad, pero yo creo que hay muchas veces que la complejidad tiene esa connotación negativa y parece que nos quita energía, ya lo dejo para mañana porque es muy complejo, ya no... es algo que parece que a mucha gente no le gusta abordar, ¿no? Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Yo creo que aquí al revés, nos da energía, ¿no? Después de hoy seguramente nos vamos a tomar una cerveza y vamos a seguir hablando sobre complejidad y nos va a dar energía y seguramente la mejor oportunidad de formar una empresa es cuando salgamos de aquí y nos vayamos a ir, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que hablemos de complejidad entre nosotros, pero aquí va mi acción para todos ustedes y para mí mismo también, es que hablemos sobre la complejidad también en otros entornos. Seguramente tenéis amigos donde veis que les asusta esa complejidad, ¿no? Yo creo que tenemos esa responsabilidad de hablar sobre complejidad a todo el mundo y hoy lo que vamos a hacer, lo que hacemos aquí es dar esas herramientas para que la complejidad no se vea así, ¿no? Entonces yo creo que este espacio es importante para que nosotros mismos también después vayamos a otro y digamos, oye, que la complejidad, sí, evidentemente es difícil, pero si la trabajas, vas a ser capaz de navegar a través de ella, ¿no? Y la segunda cosa también que quería preguntaros y es, en una o dos palabras, ¿cómo definir la complejidad? En una o dos palabras, simplemente. Lo primero que se os venga a la mente, que no sea... Si pensáis en complejidad, ¿qué es lo primero que se os viene a la mente? Entrada al caos. ¿Vale? La selva. Selva. Aquello que todavía no sabemos conocer. Las dos palabras... Indefinido. No definido. No definido. ¿Alguien más? Mira, os hago esa pregunta porque hace muy poquito tiempo me terminé uno de los libros que se llama Permissions to Feel, de Mark Bucker, y él hablaba, él tiene como 5 acciones donde te refleja un poco cómo entender tus sentimientos, ¿no? Y uno de esos me se quedó muy reflejado porque decía, en nuestro vocabulario tenemos más de 50 palabras para expresar que estamos contentos. Sin embargo, muchas veces intercambiamos esas palabras sin entender cuáles son las diferentes matices. Son sinónimos, pero cada una tiene su matiz. Estoy alegre, estoy contento, estoy feliz, ¿no? Y muchas veces, si no sabemos nombrar ese sentimiento, ¿cómo vamos a empezar a actuar sobre él si no lo sabemos, ¿no? Entonces, por eso os he preguntado lo de la complejidad, porque puede ser complejo, difícil, complicado, a escala, y cada uno tiene sus matices. Entonces, yo creo que lo primero que hoy debemos hacer, y me gustaría para que vamos a ir apoyando en esta base que estamos construyendo, la presentación de después, es lo complejo, ¿no? Y para ello me he traído diferentes ejemplos donde podemos debatir si es complejo o es otra cosa. Vale, aquí tenemos un reloj suizo, que por cierto es muy bonito, ¿eh? Son fechas para regalar, seguro que... ¿Creéis que es algo complejo?
¿Creéis que un reloj suizo es complejo? Sí. Complicado. Complicado, difícil. Muy bien. O sea, yo lo entiendo, yo lo entiendo igual. ¿Vale? Para mí es algo complicado, no es complejo. Y es complicado porque a pesar de que tenemos muchos engranajes, tenemos resortes, una precisión muy buena, si tú lo desmontas, si eres manita, lo desmontas, tienes tu manual, lo vuelves a construir y esto no tiene ninguna interdependencia con nada, no está vivo. O sea, una vez construido, construido se queda, ¿no? Entonces ya vemos aquí la diferencia entre complejo y complicado, que muchas veces seguramente lo hayamos utilizado de la misma manera. Antes alguien ha nombrado el caos. ¿No? ¿Creéis que este cuadro es complejo? Yo creo que sí. Sí. Depende de la vista que tenga. Yo no entiendo nada ahí, por lo tanto, pero una persona que entienda de arte lo mismo tiene una visión distinta y dice, sí, es complejo. Yo veo desorden, pero a lo mejor una persona que sepa de arte no ve desorden. Depende de la visión. Yo lo veo igual, o sea, lo veo como algo en caos, tenemos muchas líneas, muchas formas, quizás haya alguna dependencia, quien lo ha pintado ha querido hacer alguna dependencia entre ellos y quizás podemos llegar a decir que lo complejo es cómo reaccionamos cada uno de nosotros ante lo que vemos, pero entonces ya no es el cuadro, ya somos nosotros la parte compleja, ¿vale? Entonces yo creo que aquí es lo mismo, aquí esto es caos, ¿vale? Es desorden. Pero para mí no llega a ser complejo, no nos habla, no cambia porque hoy esté lloviendo, no hace nada de eso, ¿no? Entonces aquí vemos otra diferencia entre el caos y el desorden con el complejo. Siguiente, un bosque. ¿Creéis que eso es complejo? Yo creo que sí. ¿Vale? Yo creo que no hace falta que decir mucho, ¿no? Aparentemente parece sencillo, estamos ¿no? Lo vemos todos los días, árboles y demás, pero claro, si pensamos en la cantidad de conexiones que hay entre las diferentes especies vivas ahí, o sea, muy raramente vamos a ser capaces de predecir al 100% por qué ha pasado algo. Microclima, humedad, raíces, hongos, insectos, animales, o sea, hay una cantidad de parámetros que esa es la complejidad, ¿no? No saber definir esas causas de lo que ha pasado con todas las interconexiones que existen. Y por último, aquí tenemos el Burj Khalifa, que es uno de los edificios, o el edificio más alto del mundo. ¿Creéis que es complejo? Igual que el reloj. Yo creo que depende de la perspectiva, ¿no? Si no solo lo estás viendo como un edificio, sino como un hábitat que está dentro de una ciudad y que tiene un rol dentro de una ciudad y que personas van dentro y hacen cosas dentro y que van personas de mantenimiento a hacer cosas y tal, creo que sí. Entonces el concepto de ciudad sería lo complejo, ¿no? Esos dinamismos y cada uno un objeto. El rol que hace dentro de una ciudad, dentro de sus ciudadanos, creo que sí puede llegar a ser complejo. Claro. Yo, de hecho, estoy aquí porque yo tengo una empresa y me he ido dando cuenta de que siempre pensaba que podía solucionar las cosas desde un punto de vista primero técnico, luego más interpersonal, ¿vale? Para ciertas cosas, luego para otras cosas con más tecnología, nosotros hacemos tecnología, y al final te vas dando cuenta de que partes de, o necesitas de varias cosas diferentes, ¿no? Totalmente. Y que están en equilibrios diferentes dependiendo el momento, ¿no? Entonces, para mí lo complejo y por lo que descubrí hace una semana el CPS y hoy estoy aquí es precisamente por eso, ¿no? Porque hay problemas que tienen muchos tipos de facetas diferentes y que además son particulares dependiendo del momento, ¿no? Totalmente. Entonces, para mí eso es lo complejo. Bueno, yo creo que lo que viene después te va a gustar. Entonces. Pues mira, yo desde el punto de vista en el que hoy estamos definiendo complejidad, perdón. ¿Qué diferenciaría el edificio de la gestión o la explotación del edificio? Aquí estamos intentando ver esa faceta correctamente. Pero la explotación del edificio sí. Exactamente. Aquí el edificio en sí, ¿no? ¿Creéis que es complejo hacer una planta? La primera planta, ¿no? Sería una casa normal, ¿verdad? Hablando de plata, es que no... Te podía haber jugado ahí que alguien te hubiera respondido con el oro, ¿eh? No estás inventando algo nuevo. Es decir, sí, es más alto... Tenemos esa dificultad, ¿no? La estructura, venga, vale, te lo compro,
no lo veo especialmente complejo. O sea, yo lo veo, pues sí, complicado, y si coges a los arquitectos, pues seguro que le habrá dado más de un dolor de cabeza, pero no le veo más. Si yo tuviera que poner un ejemplo de complejidad en arquitectura, cogería The Line, que todavía están palmando pasta. Pero bueno, Aquí, o sea, tienes razón, en la manera en lo que yo lo he puesto en la presentación. Yo lo he puesto aquí porque es la dificultad de aquí reside en la escala. Pero lo que está concebido como ingeniería de la edificación y como arquitectura es algo que está muy estudiado. Llega a ser muy completo, complicado, y llega a poder ser a la escala es lo que lo hace difícil. Incluso lo puede llegar a hacer complicado, ¿vale? Complejo. Pero para que entendamos un poquito la diferencia, lo que quería es que tuviéramos esos buenos apuntes sobre los diferentes conceptos que tenemos y que no todo significa complejidad. Y que lo complicado con lo complejo, con la escala, con lo caótico, pues no, tienen sus matices. Y hay veces que lo podemos intercambiar y otras que no. ¿No? Vale, aquí simplemente he puesto una lista de diferentes cosas, ¿no?, que podemos llegar a encontrar en la complejidad, como son muchas partes interdependientes, tenemos la adaptación al entorno, como hemos visto también en el bosque, sensibilidad a cambios, dinámicas difíciles de predecir, es decir, una vez que están ahí, tiene dinámicas muy difíciles de predecir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo, como entiendo la complejidad, es que la complejidad no tenemos que ir contra ella y luchar, porque es que nos va a ganar siempre, ¿no? Entonces, aquí lo que a mí me gusta, o me gustaría terminar esta primera parte de introducción, es que la complejidad al final, a mi parecer, no se combate, no se domina, sino lo que tenemos que hacer es navegarla e interpretarla. Y cuando hacemos eso, descubrimos lo fascinante que es, pues, tener lo que estamos teniendo hoy, ¿no? Por eso estamos aquí, porque nos gusta eso. Y eso es lo que estamos intentando hacer, no estamos intentando ganarle a la complejidad, ni mucho menos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer en la segunda parte de la introducción, que vamos a introducir un poquito lo que es la turbina de gas, para que cuando entremos en las diferentes cosas, pues todos estemos en la misma página, ¿vale? Entonces, cuando digo turbina de gas, ¿qué es lo primero que se os viene a la mente? Rápido. Energía. Reactor. Aparato. Venga, por ahí tengo a alguien más que me lo sabe. Un árabe. Impulsión, que puede venir de la propulsión de los aviones. Ingeniería. Desde luego. ¿Y alguien me sabría decir el principio de funcionamiento de una turbina de gas? Yo no me acuerdo, pero lo intuyo. Yo también soy ingeniero. Lo intuyo. Venga, dale. No me voy a poner a explicarlo. Porque me mucho trabajo recordar. Forma el calor en movimiento, yo sé. Vale. Bueno, mira, yo aquí me he traído, ¿no?, al final el principio de funcionamiento de una turbina de gas es bastante sencillo, ¿vale? Y está basado en el ciclo termodinámico Brayton. Hay muchos ciclos termodinámicos, ¿vale? Uno de ellos es el Brayton. Y ese es en el que basamos el ciclo termodinámico de la turbina de gas. De una manera muy sencilla, tenemos tres componentes principales, que va a ser el compresor, ¿vale? Este nos va a ayudar a aspirar aire de la atmósfera, vamos a comprimirlo, y una vez que lo comprimimos, a la salida ya tenemos aire a alta presión. Una vez que tenemos aire a alta presión, lo vamos a mezclar con un combustible, y lo que vamos a hacer es que en el segundo componente tenemos una cámara de combustión donde vamos a quemar este combustible. Y lo que estamos haciendo es que teníamos un flujo a alta presión, y a la salida de la cámara de combustión tenemos un flujo a alta presión y a alta temperatura, ¿vale? Lo que hemos hecho únicamente ha sido, teníamos energía química en el combustible y la hemos transformado en energía térmica, ¿vale? De tal manera que a la salida de la cámara de combustión tenemos un flujo a alta temperatura y a alta presión. Para que veáis lo fascinante y lo complejo que llega a ser también el diseño de una turbina de gas, o complicado, basándonos en la definición anterior, ahí llegamos a alcanzar 2.300, 2.400 grados centígrados. O sea, estamos llevando al límite la ciencia de los materiales. Y después, en la turbina, lo que hacemos es expandir ese flujo, ¿vale? Ese fluido. Entonces, una vez que lo expandimos, vamos a girar un eje, y ese eje ya estamos convirtiendo energía térmica en energía mecánica. Y esa energía mecánica la acoplamos a un generador, y lo que hacemos es transformar energía mecánica a electricidad, en este caso, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con un motor a propulsión? En un motor a propulsión hay una serie de etapas en la turbina
que se las quitamos. Y cuando se la quitas, lo que tienes a la salida es un fluido a alta temperatura y alta presión, y esa presión, esa diferencia de presión con la atmósfera es lo que hace ese empuje. Aquí no, aquí a la salida de la turbina vamos a tener presión atmosférica. Sin embargo, también vamos a tener media temperatura a la salida de la turbina, es decir, vamos a tener presión atmosférica y unos 600 grados centígrados. Por lo tanto, hay todavía mucha energía a la salida de la turbina. ¿Vale? Aquí podéis ver una de estas máquinas, cómo sería. ¿Vale? Aquí tenemos el primero, que es el compresor. ¿Vale? Y tenemos diferentes etapas porque vamos a llegar a comprimirlo en una serie de etapas. Tenemos aquí las diferentes cámaras de combustión, donde vamos a mezclar esa salida de aire con el combustible, vamos a quemarlo y después a la salida vamos a turbinarlo. ¿Vale? Entonces, yo creo que ya en esa foto se puede ver, ¿no?, las miles de piezas que tenemos, las diferentes ciencias que están involucradas, transmisión de calor, aerodinámica, ciencia de los materiales, o sea, llega a ser bastante complicado. Mi pregunta para ustedes, ¿creéis que la turbina de gas es algo complejo? Y os podéis basar un poquito en lo que hemos hecho anteriormente. A ver, si lo comparamos con, puede tener la complejidad a lo mejor de un reloj suizo, que habéis dicho que no es complejo, pero para mí es complejo. Podríamos compararlo con eso, sí. Hombre, yo creo que la turbina es complicada, el comportamiento interno es complejo del aire, debido a los vórtices y debido a todo. Yo, o sea, la definición que... Vale, yo atendiendo a la definición que hemos hecho anteriormente, que siempre se puede debatir y argumentar, al final, atendiendo a esa definición, yo creo que la turbina de gas es algo muy complicado, pero es complicado hoy en día gracias a todo lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Podemos también decir. Entonces, si tú tienes tu manual y tienes toda la experiencia y tienes ese conocimiento, no nos podemos poner a hacer este tipo de cosas y la hacemos y la construimos, pero verdaderamente lo complicado es cuando esto entra en operación, ¿no? Imaginaros, aquí tenemos diferentes partes rotando, ciencia de los materiales, transmisión del calor, aerodinámica, a miles de revoluciones girando, tenemos aceites para lubricar, tenemos, o sea, imaginaros, ¿no?, todas esas interdependencias que hemos dicho anteriormente, los diferentes patrones que muchas veces no son la causa exacta y hay muchos patrones que están jugando a que pase algo y no sabemos o no podemos definir, ¿no?, con exactitud cuál es la importancia de cada uno de esos síntomas en el resultado final, ¿no? Entonces, yo creo que como en sistema de operación es verdaderamente lo complejo y eso es lo que vamos a ir entrando hoy. Bueno, aquí simplemente os he puesto algunas fotos para que veáis un poquito las dimensiones de este tipo de cosas o las dimensiones que pueden llegar a tener. ¿Vale? Aquí en la izquierda os encontráis ese compresor que os he enseñado al principio. ¿Vale? Ya podéis ver lo complicado que es el diseño de esos álabes, que antes por ahí lo hemos mencionado. Y ¿vale?, que fíjate, si veis desde raíz a cabeza va cambiando incluso la torsión del álabe. Bueno, hay una ciencia y aerodinámica que además también tiene que emparejarse con la ciencia de los materiales para que cuando eso esté dando vueltas a miles de revoluciones no se rompa por la mitad, ¿no? Y ahí a la derecha pues veis un poquito la escala. Esto fue una visita que hice hace un año exactamente en Houston, en Estados Unidos, a uno de los asociados que tenemos en nuestra comunidad, donde básicamente esto es un centro de mantenimiento. Es decir, los usuarios mandan las turbinas aquí, se le hacen el mantenimiento y se la vuelven a enviar de vuelta. Y aquí tenemos otra foto. Esto fue una visita que hice a un ciclo combinado en Memphis, en Estados Unidos, en junio de este año. Y simplemente os estoy enseñando estas fotos porque la turbina de gas es simplemente una pieza allí, ¿no?, si lo comparamos en todo un sistema. ¿Vale? La turbina de gas estaría aquí. No la veis porque está en su recipiente y demás por temas de seguridad, pero estaría aquí. Pero si os ponéis a fijar, esto es un ciclo combinado. Aquí tenemos la entrada de aire, aquí tenemos una serie de filtros que lo que hacemos es limpiar el aire para que entre lo más limpio posible y eso no erosione en su contacto a todas las partes internas de la máquina. Aquí tenemos una posible salida de gases, pero si no, aquí tenemos la salida de gases para el ciclo de vapor. Y el ciclo de vapor, el vapor es menos denso que el aire y por lo tanto el ciclo de vapor ocupa una cantidad
de espacio enorme. Entonces, simplemente para que veáis la cantidad y la complejidad que esto cuando todo esto está funcionando conjuntamente. Y a lo mejor algo que está pasando allí, al final del ciclo te va a afectar al principio y demás. Por último, para terminar, turbina de gas. ¿En qué aplicaciones las encontramos, las turbinas de gas? Ahora ya hemos dicho propulsión, hemos dicho generación de energía eléctrica. Y cuando generamos energía eléctrica, ¿qué tipo de aplicaciones podemos? ¿Sabéis alguna? Eso sería, sí, pero sí, se puede usar una aplicación, generación de electricidad para data centers. Producción en general, podríamos decir, ¿no? Más genérico, para producir. Para producir, ahí lo podemos ligar a mecánica, es decir, vamos a utilizar la turbina de gas para mover a un compresor y ese compresor puede estar funcionando en una estación de compresión para un gas natural, que es lo que nos mantiene a la alta presión y que el gas fluya, ¿no?, para el resto de Europa, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, mira, aquí os enseño un mapa que además es de la Agencia Andaluza de la Energía. Os animo a que le echéis un vistazo porque nos da todo el sistema energético andaluz, no solamente lo que yo he puesto aquí. Y si, bueno, una tarde os podéis entretener una tarde que estéis aburridos. Yo simplemente lo que os quería aquí también enseñar es un poquito que también tenemos ciclos combinados, ¿vale? Ciclos combinados es básicamente, tengo mi turbina de gas y produzco electricidad en esa turbina de gas ya, pero después esos gases que os dije anteriormente que están a 600 grados, lo vamos a utilizar para producir vapor y ese vapor lo vamos a utilizar en una turbina de vapor para seguir produciendo electricidad, ¿vale? Por lo tanto, estamos aprovechando aún más ese combustible que hemos quemado, ¿vale? ¿Sabéis? ¿Conocéis algún ciclo combinado aquí en Andalucía? ¿No habéis pasado por la bahía de Algeciras? ¿Y qué está allí? Ahí está San Roque. ¿Vale? Está en la refinería de San Roque, ahí está. ¿Vale? Pues si veis son los cuadraditos marrones y ahí en la bahía de Algeciras tenemos 3 ciclos combinados, tenemos otros en Arco de la Frontera, tenemos otros dos en Huelva, en la provincia de Huelva, y otro en la provincia de Málaga, en Campanilla. ¿Vale? La potencia total instalada de estos ciclos son 6 gigavatios. Y si vemos en España total, tenemos 35 gigavatios. ¿Vale? Me decís, vale, ¿y a mí qué, no? Pues 35 gigavatios significa que pudiéramos dar electricidad a toda España casi en todo el año. ¿Vale? Somos el tercer país de Europa con mayor potencia instalada de turbinas de gas. Yo creo que para terminar ya con la introducción de turbinas de gas, hay 2 cosas que creo que son muy ventajosas, ¿no? Una de ellas es que podemos producir electricidad siempre y cuando tengamos combustible disponible. Y como normalmente lo tenemos, podemos producir electricidad tal como nos convenga. Y por eso la necesitamos, la necesitamos hoy en día más que nunca. Porque con las renovables, que no tenemos esa electricidad cuando necesitamos, sino cuando hay viento y sol, estas entran en apoyo, ¿vale? La mayoría de ellas entran en apoyo para que, evidentemente, no tengamos el apagón, incluso si aún así ha fallado, ¿verdad? Y otra de las características que me quiero mencionar es la densidad energética, ¿vale? Seguramente en una hectárea o en 2 hectáreas podamos tener 500 megavatios de potencia instalada en una turbina de gas y, sin embargo, necesitaríamos a lo mejor 100 hectáreas para tener 500 megavatios de paneles solares, ¿vale? Entonces, también algo a destacar. Entonces, terminando la introducción, ¿no? Yo creo que lo que quiero empezar a contaros a partir de ahora es cómo nosotros, los ingenieros de turbina de gas, navegamos a través de esta complejidad. Y no lo hacemos adivinando o asumiendo, no, lo tenemos que hacer interpretando y analizando esos datos. Entonces yo lo que os quiero también contaros y que también tengamos debate son de las muchas lecciones que he aprendido trabajando en este sector, 4 lecciones que para mí han sido fundamentales porque he sido también capaz de llevármelas a otros ámbitos de mi vida. Y lo que quiero hoy es que hagamos eso conjuntamente y a la misma vez que os explico un poquito cómo abordamos diferentes temas de complejidad en nuestro sector, cómo también la podemos utilizar en diferentes campos. La primera, el problema nunca está donde parece. ¿Qué os dice esa frase?
Pasa en todos lados, ¿verdad? Sí. Como os he dicho, pues nosotros no abordamos, cuando tenemos esos problemas, no lo abordamos asumiendo o dando por hecho cosas. Tenemos que interpretar y analizar. Entonces, como ingeniero, y aquí hay unos cuantos, y como no ingeniero, al final los datos son siempre una fuente para llegar a saber más, ¿no? Entonces nosotros, como tenemos que analizar, intentamos medir todo lo que podamos, ¿no? Todo lo que podamos en esas plantas que ustedes habéis visto lo podemos medir vibraciones, que son muy importantes, podemos medir temperaturas, podemos medir presiones, podemos medir emisiones, potencias de cada uno de ellos, todo lo que podamos medir, ¿vale? Entonces, imaginaros, y os voy a hacer que os pongáis un gorro unas cuantas veces, ¿vale? El gorro de jefe de mantenimiento de una planta de un ciclo combinado, ¿vale? Simplemente ahora os lo ponéis y sois jefes de mantenimiento, ¿no? De esta planta de ciclo combinado. Como he dicho anteriormente, las turbinas tienen una serie de paradas programadas y se envían a los centros de mantenimiento. Ustedes habéis hecho eso, ¿vale? Os tocaba una parada programada, habéis desmontado todo, la habéis puesto en sus cajas y la habéis enviado. Ha estado allí unos 180, 200 días y os la han mandado de vuelta. Y ahora la habéis montado todo y estáis preparados para encender esta turbina de gas. Y cuando la encendéis, veis que a medida que eso va adquiriendo velocidad, se nos apaga y actúa el sistema de control. Y actúa automáticamente, ¿vale? Tenemos sensores porque después tenemos un sistema de control que nos va a ayudar a operar esta máquina y va a intentar evitar que tengamos fallos catastróficos, que sería la mortalidad de alguien o que esta máquina se rompiera totalmente y no os podéis imaginar lo costoso que llega a ser todo esto, ¿no? Estamos hablando de cientos de millones de euros simplemente la turbina de gas. Entonces, ¿qué hacéis cuando veis que eso os apaga? Lo volvéis a intentar y se apaga. Os vais para atrás, vais a ver todo lo que habéis medido, ¿no? Y empezáis a analizar, empezáis a interpretar todas esas señales que os han ido llegando. Y cuando las hacéis, veis que hay la vibración a medida que ha ido subiendo las vueltas, ¿vale? Las revoluciones por minuto del eje, veis que las vibraciones os han ido subiendo y se han ido fuera del rango establecido y por lo tanto el sistema de control ha actuado en parada de emergencia, ¿vale? Y aquí es donde os quiero introducir este grafiquito que me he hecho, donde hemos dicho que lo visible no es lo real, tenemos todo, nosotros lo único que estamos viendo es esto de aquí arriba. Ahora empieza nuestro trabajo y no podemos asumir, porque si asumimos y falla, estamos hablando de cientos de millones de euros. ¿Quién lo hace, no? ¿Quién decide sin tener una cierta seguridad? Y aquí os quiero definir 3 niveles de investigación, por así decirlo. El primer nivel es el mecanismo de fallo. Si volvemos al ejemplo, ya vemos que el mecanismo de fallo son altas vibraciones. Y sabemos por nuestra experiencia que las altas vibraciones, cuando pasa de esta forma, puede deberse a que uno de los componentes está desbalanceado. Para que nos entendamos, has ido con el coche, lo has pegado en el escalón a la rueda, no has notado nada en el pueblo, porque vas a 20, vas a 30 y nada más que te metes en la autopista, coges 80 y te empieza el coche a temblar. ¿Vale? Aquí lo mismo, ¿no? Ya sabemos que tenemos ese mecanismo de fallo y mientras que vamos en el coche, ya sabemos que le hemos dado los golpes, bueno, estamos bastante ciertos de que sabemos el mecanismo de fallo. Causa directa. La causa directa es que le hemos pegado y la rueda está desbalanceada. En este caso, es un caso real lo que os estoy contando. En este caso era que cuando empezaron a investigar un poquito más el rotor, si habéis visto el compresor, la parte de en medio, eso es lo que lo denominamos rotor, que son piezas súper caras, porque tienen mucho material. Y se encuentra desbalanceado. Vale, estamos aquí, si he enviado el coche al mantenimiento y me lo acaban de dar y está así, ¿esto cómo es, no? Pues aquí igual, acabo de enviarlo a mantenimiento y cómo es posible que haya una pieza, el rotor, que esté desbalanceado. Pues bueno, aquí hay que eximir responsabilidades porque hay alguien que tiene que pagar, porque al final todo viene ahí, ¿vale? Todo viene a que voy a tener mi planta parada más días de lo que yo esperaba, por lo tanto no voy a poder estar ganando dinero, produciendo electricidad, sacando petróleo, lo que sea, ¿vale? Entonces ya es cuando empieza la causa raíz, que es la primera herramienta que os quiero, y esto no es nuestro únicamente, está en todos lados el sistema causa-raíz, ¿verdad? El root cause analysis, como le denominamos. Y aquí es donde empezamos a ponerle un contexto a todo, cómo ha pasado, dónde ha pasado, cuándo, quién ha estado alrededor de aquí. Empezamos a construirnos este caso,
y cuando se construyen el caso se dan cuenta de que el rotor, cuando le estaban haciendo el mantenimiento, se les ha caído. Y se les ha caído y no lo han revisado y no lo han balanceado. Entonces, cuando lo han puesto, ¿no? Yo supongo que habrá sido con la ilusión de que no se dieran cuenta, ¿no? Y que no pasara nada. No supongas. Eso es lo que le pasó. Y ahora viene un problema, ¿no? Y en esta causa raíz, si no hacemos esta causa raíz, no somos capaces de determinar todo el contexto, porque a la hora de eximir responsabilidad, todo esto es necesario, ¿no? Esto es como cualquier juicio que se hace, ¿no? Tienes que entender todo el contexto para poder, al final, tomar una decisión. Y esto lo hacemos, ¿no? Pues todos me estáis diciendo así, me hace mucha gracia porque todos estáis así. Sí, sí, o sea, perfecto, evidentemente, es que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Pero después nos lo llevamos a nuestro día de personal y la mayoría de las veces que ni nos paramos a pensar en que a lo mejor nosotros, ¿no? Lo hemos hecho malamente, o a lo mejor o no nos ponemos a pensar nada. Y si no pensamos nada, ¿qué pasa? No podemos actuar, no podemos aprender, ¿vale? Pongo el ejemplo que a mí me pasa y... ¿Vale? Vais con el coche y de repente alguien os pega un pitido y se lleva 5 segundos tocando el claxon, tú ya te pones de los nervios, ¿no? El tío se te pone a hacerte, o la mujer se pone a hacerte cosas y tú lo primero que haces es abrir la ventanilla y empiezas también a gritar como un loco, ¿no? ¿No? Hemos reaccionado a algo. Y a los 2 minutos dices tú, coño, espérate, si es que estoy en mitad del carril, es que casi me choco, la mujer del hombre iba con su hijo pequeño y es que se ha asustado también. ¿No? Y tú dices, coño, ¿qué pasa? Que la mayoría muchas veces, no la mayoría, pero muchas veces no hacemos ni ese primer razonamiento. Simplemente nos quejamos y el imbécil ese, ¿no? Y te sigues para adelante, ¿no? Mecanismo de fallo. Es que he pisado es que me he metido en el carril contrario y casi provoco un accidente. Causa directa. Es que iba con el móvil y me he distraído. ¿Pero por qué ibas con el móvil? ¿Vale? Ahí podemos empezar ya con la causa raíz. Es que iba con el móvil porque iba a una tienda donde... no me sabía la dirección, me se ha olvidado buscarla antes de montarme en el coche y me he puesto a buscarla. A mí ya me se ocurren 2 medidas para prevenir eso. Una es correctora, es decir, ya voy en el coche, no puedo hacer nada, me paro. 2 minutos y vuelvo a seguir. La otra es preventiva, ya me aseguro que la siguiente vez tengo que saber dónde voy. Porque si no sé dónde voy, no me monto en el coche y no la arranco, ¿no? Entonces veis como si no llegamos a ese nivel 3 en nuestra propia vida, no podemos llegar a tomar medidas, a ser mejores personas, a actuar mejor, ¿no? Entonces, en las turbinas de gas aprendí que la causa es raramente lo visible y los síntomas son meros mensajeros, ¿vale? La complejidad no se combate, se navega y se interpreta. Esto me lleva a la lección 2, que es optimizar una parte puede dañar el todo. ¿Qué os dice? ¿Te ha pasado alguna vez? Que al final, si estamos hablando de sistemas, si cuidas mucho una parte, pero las otras las descuidas, igualmente lo estás desbalanceando. Totalmente. Tiene que ir como todo un poquito a la vez. Correcto. O sea, lo que ha pasado es que te has puesto a optimizar algo, a mejorar una parte y no has visto cuál es su consecuencia en el conjunto total. Y evidentemente al final lo que has intentado optimizar algo dañando al conjunto. A mí incluso ocurre que te pones a optimizar lo que más te apetece. O lo que se te da bien, o lo que sabes que puedes hacer excelentemente bien, ¿no? Pero si no tienes el contexto, muchas veces creo que incluso subconscientemente escondemos, ¿no? Las partes que más nos cuestan, ¿no? Totalmente. Menos skill. Sí. Mira, yo para que... Obviamente otra herramienta ingenieril aquí, ¿vale? Que esto ya en la carrera lo utilizamos mucho y sobre todo lo utilizan ingenieros que están diseñando, ¿vale? ¿Alguien sabe lo que es así de pronto? Pareto Front, ¿vale? Al final esto es optimización multiobjetivo, es decir, tenemos de una manera sencilla, tenemos 2 cosas que queremos minimizar o maximizar, ¿vale? Entonces, hay veces que unas están empujando contra la otra, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi solución ideal? ¿Vale? Y para eso tenemos esta herramienta. Y aquí lo que estáis viendo es que esta herramienta, al final, con todo lo que hay detrás, produce muchos puntos, que muchas de ellas son soluciones posibles, ¿vale?
y cuando tengas definido todas esas posibles soluciones en base a todos los parámetros que afectan a esa solución, al final vas a tener una línea imaginaria entre los puntos que se le denominan soluciones no dominantes. Y eso es lo que denominamos Pareto Front, ¿vale? Entonces, de este Pareto Front siempre hay una, y únicamente una, que va a ser tu punto, que va a ser la que esté más cerca o la que está minimizando tu objetivo, que es el punto ideal. Para que nos entendamos, vamos de aquí a Huelva, vamos ahí en coche y yo quiero tardar el menos tiempo posible. Entonces quiero minimizar el tiempo de llegada. Pero al mismo tiempo, si tengo un accidente, quiero no morirme, ¿vale? Y quiero que los daños sean los menores posibles, ¿vale? Entonces lo que quiero minimizar también es los daños que puedo tener si tengo un accidente. ¿Qué pasa? Que si intento minimizar la hora de llegada, significa que tengo que ir a mayor velocidad, por lo cual lo que estoy haciendo es que a la hora de tener un accidente voy a tener mayores probabilidades y mayores consecuencias a la hora de tener un accidente. Entonces ya estamos viendo que si intentamos minimizar mi hora de llegada, vamos a maximizar el daño en accidente que tenemos, ¿no? Vale. Ahora, ponerse de nuevo el gorro, ¿vale? Volver a ser jefe de mantenimiento del ciclo combinado. Es decir, no de la turbina de gas, del ciclo combinado. No de la turbina de gas, sino también de la turbina de vapor, del generador, del transformador, del sistema de aire, de los cientos de kilómetros de tuberías que hay ahí, de los sistemas auxiliares, etcétera, etcétera, ¿no? Y como sois jefe de mantenimiento tenéis que hacer un plan de mantenimiento para la planta. ¿Por dónde empezáis? O sea, podéis imaginar que ya no tenemos dos objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que evalúo primero? ¿Qué es lo que dejo para después? ¿Tengo todas las partes necesarias en el caso de que tenga que llegar a un mantenimiento? Entiendo que el paso anterior es cuáles son tus medidas. No sé, yo es que... Dices aquí, No, en el ejemplo anterior. No, en el ejemplo tanto del gorro como este. Es decir, que al final tú dices, ¿cómo lo mido esto? Porque el ejemplo que tú has puesto es, yo quiero llegar antes a Huelva, pero no quiero que la DGT me use de ejemplo en el próximo anuncio. Vale, mira, lo compro. Pero entiendo que para un sistema es exactamente igual. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Pero mira, ¿qué es el dinero? ¿Cuánto es el coste de no tener servicio? ¿O cuánto es el coste de tener X piezas que van a tener una obsolescencia de no sé cuánto tiempo? No sé. O sea, te has puesto el gorro de ingeniero que no veas, vamos. Evidentemente, esas son todas las preguntas que surgen. Porque no hay nada claro. Me pongo el otro gorro. Compromisos con proveedores, compromisos con el Estado, compromisos con no sé qué, los impuestos, no sé cuántos, tal, los costes, la financiación y tal. Por eso yo, que me parece muy bien, y es que es la primera vez que veo esto, digo, fuera de mi entorno, digo, entiendo que para ponerse el gorro tendréis una serie de medidas, indicadores, Totalmente. y riesgos, y que aparte estarán consensuadas con todos los tipos de gorro que haya en la empresa. Totalmente. O sea, pero ya ves la complejidad de todo eso. Ya ves la complejidad de que vas a tener muchos parámetros que van a ir en contra. Por el financiero exactamente. No sé quién, ¿vale? Aquí, y te lo agradezco que me haya hecho esa incisión, porque aquí al final me se ha olvidado cerrar diciendo que a lo mejor si vamos en una autopista ya sabemos que vamos a 120 km por hora, ¿vale? Y ya te digo yo que no estamos aquí, ¿vale? Estamos seguramente más para acá. ¿Por qué? Bueno, pues hemos decidido que vamos a coger ese riesgo, pero no hay nada escrito, no hay nadie que nos ha dicho, ¿no? Sí, pero ¿quién la puso? ¿No? ¿Cómo se llegó a decir que eran de 120? ¿No? Ahí es donde empieza esa interpretación, ese análisis, donde es lo que estamos haciendo hoy. Al final vamos a llegar a la última lección donde tenemos que decidir. Y esa es la complejidad, ¿vale? Y aquí hemos puesto un ejemplo sencillo, pero el que acabas de decir sobre que te has puesto el gorro perfectamente y ya has visto la complejidad y me has estado preguntando. Pero yo te lanzo la pregunta de vuelta. Bueno, es que tú eres el ingeniero. Tú tendrás que decir. Imagínate, vas a tener manuales, rangos de operación seguros, vas a tener todo ese tipo de cosas. Muy bien, pero es que ahora te llama el CEO y te dice, oye, que vamos cortitos este año con el petróleo, que ha bajado el barril y que en vez de hacer el mantenimiento preventivo, todo el mantenimiento preventivo que estás haciendo y demás, que no, que te cortes. ¿Vale? Pero aún así quiero el mismo resultado. Cuidado.
¿vale? ¿Y ahora cómo lo hace? ¿No? Ahí es donde está la complejidad. ¿Por dónde empiezo primero? ¿Cuál es la máquina que optimizo? Si optimizo esta máquina, ¿me va a dañar al conjunto o no? ¿Cuál es la máquina más crítica que tengo dentro? ¿Vale? Si estoy operando, subiendo y bajando la capacidad de la turbina, voy a dañarlo antes. Pero es que es lo que me está pidiendo el mercado. Entonces ahí es donde entra toda esa complejidad. ¿Cómo lo hacemos los ingenieros en este sentido? Y ahí te respondo un poquito a toda esa parte. Pues bueno, utilizamos esta herramienta, que es la Reliability Center Maintenance, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es básicamente cada uno de estos componentes que tenemos en el sistema global, lo miramos desde el punto de vista de sistema, de conjunto. Es decir, no optimizamos uno de los componentes y vamos al siguiente y lo optimizamos en base a sus propias características. No, tenemos que preguntarnos sobre cómo la optimización que acabamos de hacer de ese componente afecta al conjunto, ¿vale? Y aquí podemos verlo desde vista ingenieril, pero si hay un componente que me requiere a 4 personas y no tengo las 4 personas, ¿vale? Ya tengo ahí un constraint, las 4 personas, y no tiene nada que ver con la parte técnica, no tiene nada que ver. Entonces veis como cada lugar va a llegar a ser diferente, porque no solamente es la parte mecánica, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es que vamos a definir la función que tiene ese componente dentro del sistema, vamos a examinar cuáles son las diferentes maneras en las que puede fallar. Una vez que tenemos eso, también podemos ver cómo podemos solucionar o cómo eso afecta a su conjunto y cómo podemos solucionar también todos esos problemas. Y una vez que tenemos, por así decirlo, hecho ese componente, ahora tenemos que mirar cómo todo eso está afectando a su conjunto, porque es que a lo mejor resulta que me falla uno y sistemáticamente me falla el siguiente, porque es un catastrophic fail, y ahora es que no tengo las personas. Bueno, espérate, entonces es que este no me puede fallar, porque si este me fallan todos los demás, ¿no? Entonces estamos mirando al conjunto, y si este me falla me da igual, porque a lo mejor me va a fallar y tengo algo ahí de repuesto, y lo cambio en 2 horas, y no me hace falta apagar la planta. ¿Vale? Ya veis la complejidad. Entonces, ¿para qué utilizamos esta herramienta de una manera muy sencilla? Te llama el jefe y te dice, oye, que una turbina de gas al final tiene paradas programadas y paradas no programadas, como un coche. Cada año lo llevamos y si tienes un pinchazo, tienes algo que te sabería, pues lo tienes que llevar y no estaba programado. Pues aquí es igual. Entonces te va a llamar el jefe y te va a decir, oye, que en vez de hacer la parada programada cada 5 años en la vida útil total de esto, que son unos 25 años, serían 5 paradas, vamos a intentar hacerlo cada 6 años, vamos a retrasarla 1 año. ¿Vale? De tal manera que nos vamos a ahorrar en la vida útil, y fijaros, donde estamos pensando en 25 años ya, vamos a ahorrarnos una parada. Y al ahorrarnos una parada nos vamos a ahorrar muchos millones de euros, muchos. Pero claro, ya veis ahí el mecánico ya se le pone aquí, ¿no? Se le pone aquí y ya dice, coño, a ver cómo hago yo esto, ¿no? A ver cómo yo hago esto. Bueno, pues puedes hacer todo este planning, implementarlo y después a lo mejor tienes suerte o no, porque estamos ante un sistema complejo. O a lo mejor viene y te cambia cómo estás operando la máquina porque el mercado te lo está exigiendo. ¿Ves? Entonces no es nunca un problema cerrado, como hemos dicho anteriormente. Estamos también adaptándonos al entorno constantemente. También lo podemos utilizar para reducir las paradas no programadas. Es decir, aquellos fallos que no están previstos y reducirlos. ¿Vale? Entonces, aquí podemos observar cómo al final optimizar al final esto no va de optimizar de optimizar una parte sin mirar a su conjunto. Al final esto va de proteger al sistema. La optimización no va de mejorar una parte, va de proteger al sistema. Eso verdaderamente es la optimización. Entonces, las turbinas de gas aprendí que cuando uno quiere optimizar o mejorar una de las partes sin mirar a su conjunto, muy seguramente se va a producir problemas nuevos. Podemos hacer símil con las chapuzas. Oye, a lo mejor las hace y no hay ningún problema en hacerlo, pero sé consciente. Porque esa es la dificultad. A lo mejor tienes que tomar esa decisión en ese momento, pero eres consciente, ¿no? Entonces la complejidad no se combate, ¿vale? Se navega y se interpreta. Y como podéis imaginar, y antes lo has resaltado tú también, el hecho de que esto es imposible para una persona sola. O sea, no hay una persona capaz de que tenga todos estos conocimientos para mirar al conjunto en su totalidad, ¿vale? Y aquí pasamos a la tercera lección, que es lo complejo, la colaboración
vence al experto individual. Aquí, al final, como hemos comentado anteriormente, es que el experto individual puede ser o puede servir en lo complicado. Aquí ya estamos empezando a ver las diferentes matices que tenía cada una de las palabras. Pero cuando estamos mirando al conjunto, al sistema, necesitamos ese pensamiento colectivo. ¿Vale? Aquí quiero que os volváis a poner sombrero de ingenieros otra vez, ¿vale? Pero en este caso podéis relajar porque no pasa nada grave, no hace falta años de trabajo ni vamos a tener decisiones catastróficas, ¿vale? Simplemente estáis ahí sentados y os salta un aviso en el SCADA y veis que te ha dicho que uno de los parámetros de vibraciones ha subido un poquito, ¿vale? No es nada que haya que actuar ahora mismo, pero evidentemente pues quieres saber qué está pasando, ¿no? Entonces vas y le preguntas al ingeniero mecánico, al mecánico que está allí, ¿no? Y el ingeniero mecánico te dice que es que esto se debe a que puede haber uno de los componentes que está desbalanceado. Te vas al de combustión y el de combustión te dice que es que en la cámara de combustión puede ser que una de las llamas sea inestable y está produciendo esa vibración. Te vas al de control y el de control te dice que uno de los sensores puede estar introduciendo, ese sensor puede estar introduciendo un poquito más de ruido, ¿vale? Porque lo venía observando. Entonces, aquí veis como ninguno tiene la razón, pero si lo miramos todo en su conjunto, es cuando podemos construirnos esa imagen y verdaderamente ese es el rol también, ¿no? Tener ese colectivo que te ayude a construir ese puzzle, que te ayude a construir la imagen completa para que así puedas tener un análisis mucho mejor de lo que estás viendo, ¿vale? Aquí os voy a contar esta historia, no sé si alguno de ellas la conocéis o la podéis ver. Bueno, pues quedarse con ella porque es muy buena y puede llegar a ser muy útil para ver lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? Aquí teníamos a 6 sabios que eran ciegos, ¿vale? Y se enteraron que el rey pues, había adquirido un nuevo animal al que le hacían llamar elefante. Entonces ellos, como estaban muy interesados en saber y en intuir cómo era el elefante. Entonces le pidieron audiencia al rey, el rey se la aceptó y una tarde fueron allí a palacio. Cuando fueron a palacio, cada uno de estos sabios ciegos empezó a tocar el animal, ¿vale? Tenemos uno que empezó a tocar los colmillos y dijo, esto está afilado como una lanza, el elefante es como una lanza porque está muy afilado. Otro tocó la trompa y dijo, es como una serpiente. Otro tocó las orejas y dijo, no, el elefante es como un abanico. Otro tocó la cola y dijo, no, el elefante es como una cuerda. Otro tocó la pierna, que era rugosa, y dijo, no, el elefante es como un árbol. Y otro le tocó el lomo y dijo, no, el elefante es como una pared, porque es muy fuerte, está muy fuerte, ¿no? Y ahora empezaron todas a discutir a ver quién tenía razón, a ver a qué se parecía un elefante, ¿no? Y ya viendo que no estaban de acuerdo, le preguntaron a uno de los sabios que estaba allí que no era ciego. Y dijo, pues todos estáis en lo correcto, lo único que ha faltado es comunicaros y empezar a construir ese puzzle para poder ver la imagen completa. Porque si hubierais hecho eso, hubierais dado cuenta que un elefante tiene sus diferentes partes y si hubierais intentado poner de acuerdo, en vez de ver quién tiene la razón, hubieras podido estar más cerca de lo que un elefante se parece, ¿no? Pues aquí estamos un poquito en lo mismo, ¿no? Para que os hagáis una idea, os he presentado antes 2 herramientas, que era el Root Cause Analysis y el Reliability Center Maintenance, y aquí podéis ver las personas que llegan a estar involucradas, ¿vale? Mínimamente. Estos son en la primera parte tenemos como las diferentes organizaciones que están involucradas, en la segunda la gente. Para un Root Cause Analysis, al final tenemos involucrado gente que tiene el operador, tenemos involucrado al que lo fabrica, porque son los que llevan a cabo normalmente esta investigación, un tercero que es contratado por el usuario para que defienda los intereses del usuario en este tipo de casos. Después tenemos también un tercero contratado por la compañía de seguro, porque al final se van a eximir responsabilidades y para eso están.
y seguramente haya ahí otros más, ¿no? Entonces ya veis que al final ese colectivo es el que va a ayudar a que al final se llegue a un acuerdo y se pueda solucionar el problema. En el caso de un RCM ya hemos visto las diferentes miles de cosas que están involucradas y aquí solamente he puesto la gente que está involucrada en la parte mecánica, ¿vale? Que tenemos al senior de mantenimiento, al mecánico con conocimientos de diseño y rendimiento, al de fiabilidad con análisis de datos, a la operación de planta, pero es que después podemos meter al de logística, podemos meter al de economía, podemos meter al de riesgo, podemos meter... ¿vale? Entonces ya empezamos a sentir la complejidad y por qué lo complejo, la colaboración, vence al experto. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en las turbinas de gas me enseñaron que en lo complicado el experto puede ayudar, pero en lo complejo solo es posible si tenemos ese conocimiento colectivo. ¿Vale? Las turbinas de gas, en la complejidad no se combate, ¿vale? Se navega y se interpreta. Y esto pasamos a la última lección, ¿vale? Que es ya la madre del cordero, ¿no? Decidir. O sea, es muy, muy guay, ¿no? Cuando estás ahí, pues has fallado por esto, mira, vale, si me equivoco, bueno, vale, tengo alguna responsabilidad, pero es que ahora hay que decidir. Y aquí ya, ¿no? Tenemos millones en juego, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto también, no? ¿Cómo llegamos a esta decisión? Entonces aquí, una vez que habéis ido a través de todo el proceso, ¿no? Habéis ¿no? analizado los datos, habéis observado, habéis hecho vuestras intuiciones sobre esos datos, habéis descartado diferentes posibilidades, habéis hablado con el equipo para coger esa imagen completa y ahora llega la hora de decidir. Y yo creo que para mí esta quizás sea una de las mayores lecciones que también he aprendido. Porque si os fijáis, la calidad de una decisión no solo se encuentra en los datos. Y la calidad de una decisión también está en las preguntas que nos hacemos. ¿Cuál es la calidad de las preguntas que nos estamos haciendo? No sé si habéis alguna vez parado a pensar en eso, ¿no? Pero cuántas veces, ¿no? Hemos ido a alguien, le hemos contado algo y tú ya tenías vamos, para ti era perfecto, ¿no? Estabas a punto de hacerlo. Y te hace una simple pregunta, ¿eh? No ha hecho falta que supiera No, una simple pregunta. Y te ha cambiado todo, ¿no? Entonces, es algo que en nuestro campo, por la importancia de la decisión, tampoco nos podemos permitir. Entonces, tiene que haber una serie de preguntas también que nos ayuden a evaluar. Y es algo que todos hacemos, ¿vale? Y es que subimos esa escalera invisible sobre la cual vamos apoyándonos para al final terminar subiendo y tomar esa decisión. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, la calidad de una decisión depende de la calidad de nuestras preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué estoy viendo exactamente? Aquí tengo que separar el hecho de la interpretación. Joder, si pasáramos de este escalón, ya, ¿eh? Bueno, yo creo que lo vemos todos los días en cualquier debate, ¿no? ¿Cuántas veces habéis debatido con alguien y tú estás intentando explicar los hechos y separarlos de la interpretación, y hay alguien que los mezcla y es imposible tener un debate? Por lo menos a mí me cuesta mucho, ¿no? Cuando no estamos separando una cosa de lo otro. O a lo mejor cuando no somos conscientes de que la estamos separando. No pasa nada si la tenemos mezclada siempre y cuando seamos conscientes, ¿no? ¿Qué significado le estoy añadiendo yo? Los datos son neutros. Nosotros somos los que le ponemos color. Nosotros somos los que le añadimos esa interpretación. ¿Vale? Entonces, también tengo que ser consciente de eso. No puedo dejarme sesgar por el significado que yo le estoy añadiendo. Es que estoy dando por hecho sin verificar. Joder, ¿cuántas veces asumimos algo? Y decimos, bueno, ¿y por qué asumí esto, no? Al final. Y aquí hay un atajo que es muy peligroso, que no, es que esto siempre se ha hecho así. Y como siempre se ha hecho así, pues ya está, ¿no? ¿Para qué voy a pensar de nuevo? Si esto ya se ha hecho siempre así, ¿no? ¿Cuántas veces habéis ido a un compañero o a alguien a explicarle o a decir, tengo una mejor manera de hacerlo? Y te ha venido con, no, es que esto siempre se ha hecho así. ¿Y tú, y a mí qué? ¿No? Mi conclusión se basa en datos y en interpretación. También es muy importante porque a la hora de evaluar riesgo, ¿no? Tenemos esa probabilidad ahí que es muy importante y no pasa nada si está hecho en mi interpretación. Pero simplemente hay que ser consciente de lo que estoy decidiendo en mi interpretación o estoy decidiendo en mis datos. Y si estoy diciendo en mis datos, también tengo que asegurarme que los datos
sean correctos. Y por último, y yo creo que es la más importante porque, bueno, al final yo creo que esta siempre no la tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué impacto tendrá mi acción en el sistema completo? Y yo creo que cuando nos lo trasladamos al día a día no somos ni conscientes de la cantidad de decisiones que tomamos y es normal que no lo seamos, porque si no, seguramente no pudiéramos vivir, y de cómo eso está afectando a todo nuestro entorno. ¿No? ¿Cuántas veces habéis hecho algo que no lo habéis ni pensado y te ha venido a los 2 años diciendo, no, es que yo me enfadé contigo porque... Y tú, pero ¿eso cuándo pasó? ¿No? Y entonces imaginaros, ¿no?, la cantidad de problemas que hubiéramos evitado. Imaginaros, ¿no?, quitarse de lo otro, me da igual lo otro. Imaginaros la cantidad de problemas que hubiéramos evitado o cómo hubiéramos podido navegar a través de esta complejidad mucho mejor simplemente con estas preguntas sencillas, ¿no? Y seguramente ahora ustedes me estáis diciendo, coño, es que esto está muy bien que lo haga para cuando hay cientos de millones involucrados, etcétera, etcétera. Si no, esto yo todos los días es que no puedo hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí evidentemente no empiezas haciéndolo para todo, empiezas haciéndolo para lo que a ti es más relevante, para lo que le das más importancia, y al final el cerebro se va adaptando a esa filosofía de pensamiento y ya automáticamente entras en ese modo, incluso para las cosas más diarias, más cotidianas, ¿no? Que yo creo que aquí seguramente todos lo hayamos experimentado. Entonces, bueno, llevamos aquí casi 1 hora hablando y yéndonos al interior de las turbinas de gas y demás, pero bueno, algo importante que deciros. Y es que si creéis que verdaderamente hemos estado hablando de máquinas, de turbinas de gas durante toda esta hora, estabais equivocados. Porque lo que hemos estado hablando es cómo funciona el mundo, ¿vale? Y era el objetivo también, ¿no? Entonces, podemos observar cómo al final todas estas cosas para mí también ha sido un aprendizaje, porque para mí todo esto es como ya una filosofía de vida. Yo me lo he llevado a mi terreno y para mí es una filosofía de vida, ¿vale? Y solamente cuando eres capaz de ver la complejidad, no como un enemigo, no se combate, sino que empiezas a interpretarla, empiezas a navegar a través de ella, es cuando verdaderamente te empiezas a divertir, ¿no? Y por eso estamos aquí, porque nosotros ya estamos haciendo eso, este grupo ya hace eso, estamos arriba de la ola ya, ¿vale? Navegándola, algunas veces nos caemos, algunas veces, pero por lo menos nos ponemos de pie, que no es poco, ¿vale? Pero también hay una cosa, y la última que yo diría es anticipar la complejidad, ¿vale? Yo creo que este grupo ya está ahí, este grupo ya está anticipando esa complejidad también. Y esto también es algo que hacemos en las turbinas de gas, por eso hay muchas de las herramientas que os he explicado también eso, no estamos haciendo algo, no estamos reaccionando, estamos intentando anticiparnos a todo esto, ¿vale? Entonces, cuando no reaccionamos al primer síntoma, sino que interpretamos, cuando observamos y no asumimos algo, cuando descansamos antes de quemarnos, cuando tenemos una conversación antes de que haya un conflicto, cuando cuidamos antes de reparar, es cuando verdaderamente estamos surfeando esa ola de la complejidad, ¿vale? Entonces yo, en las turbinas de gas y en la vida, aprendí que la complejidad no se combate, se navega, se interpreta y se anticipa. Y cuando aprendes a hacerlo, todo cambia. Y hasta aquí. Ahora seguramente podamos tener... No sé si tenemos ahora como unos 15 minutillos de preguntas, que si queréis incluso rompo el hielo. Aquí, Antonio, una de las cosas justo además cuando comentaba al principio del gráfico, ¿no?, de esa optimización del local versus el general y cómo son antepuestos, ¿cómo normalmente hacéis o identificáis, ¿no?, esa asimetría, ¿no? En el ejemplo que ponías de conducir, entiendo que hay un momento que pasar de 100 a 120 por hora es productivo, ¿no? Pero pasar de 140 quizás a 150, ahí ya se empieza a hacer exponencial el riesgo que asume. ¿Cómo se detecta esa asimetría y cómo las trabajáis? Bueno, yo creo que al final es a través también mucho de esa experiencia, ¿no?
tú tienes unas condiciones de diseño, o sea, todo empieza desde el diseño, y el diseño te está diciendo esto, ¿vale? Y cuando tú estás diseñando, también tienes tus parámetros de seguridad. ¿Vale? Entonces yo creo que una de las claves es eso, ¿no? ¿Cuál es mi parámetro de seguridad? ¿Vale? Por ejemplo, un caso que estamos teniendo ahora y que porque tenemos problemas con lo que es el supply chain es que no se pueden conseguir diferentes partes, ¿vale? Y los usuarios lo que están diciendo es que ¿por qué le tengo que hacer el mantenimiento y por qué tengo que cambiar esta pieza que me cuesta millones y millones de euros cada 100.000 horas, si yo sé que esta pieza la puedo correr durante mucho más tiempo? Primeramente porque hay un margen de seguridad que es muy grande. Entonces, ¿por qué no la puedo correr hasta 120, si 130.000 horas o hasta 150.000 horas? ¿Vale? Entonces, el margen de seguridad yo creo que es una de las cosas que primeramente abordamos cuando intentamos poner dónde están esas cosas, ¿no? Dónde están ese límite que has dicho. Otra cosa también muy importante es siempre ese trío entre mecánica, logística y economía. También tienes que identificar cuál te aprieta más en cada momento, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, bueno, ya sabéis que los precios de la electricidad aquí en España hubo un tiempo donde, ¿no?, estuvieron muy altos. ¿Qué haces? Pues intentas correr lo máximo del tiempo posible. Me da igual si tenía una parada programada, ¿vale? Ya pagaré las consecuencias. Pero yo he hecho mi análisis y me dice que lo que voy a ganar por extender estas horas de más me va a hacer un buen beneficio comparado con el sobrecoste que voy a tener que pagar en el mantenimiento, ¿no? Entonces, es complejo, ¿vale? y no hay una manera sola de abordarlo. Entonces, los diferentes equipos al final tienen su manera de abordar ese tipo de cuestiones que nunca están cerradas. No sé si iba por ahí o iba por otro lado. Sí, sí. Gracias. No hace falta que preguntemos, a lo mejor también podéis algo que os vaya y contar también cosas, ¿eh? Justo, yo de hecho quería llevármela a eso, como... Bueno, primero darte las gracias por, creo que captar la esencia perfecta de este espacio de parar. Y justo en eso iba con un poco mi pregunta, porque estaba pensando, claro, a mí me parece que yo creo que, como tú decías, estamos todos aquí un poco en la onda de empezar a pensar de ciertas maneras y que eso ya como que te pone el sistema en cómo miras el mundo, cómo miras las cosas de una cierta manera diferente porque has empezado a entrenar el cerebro a hacer ciertas cosas. Pero todo el rato estaba pensando, es que esto todo el rato requiere tiempo. Y creo que justo precisamente lo que no hay nunca es tiempo, ¿no? Entonces estaba pensando en la grafiquita esta que has puesto, no sé si era la lección 2 o 3. Sí, no me acuerdo. Justo, que eran como dos parámetros que están como contraposicionando entre sí. Esto no es una pregunta, es como una reflexión filosófica. El cómo haces esas paradas programadas quizás, que pueden ser a lo mejor este espacio, para precisamente poder programarte el cerebro poquito a poco a, oye, cómo pienso estas cosas, cómo hago esto, pero a la vez en mi día a día tengo que tomar decisiones mucho más rápidas o sin tener más ese tiempo. Entonces, a la vez esas paradas te ayudan quizás a luego ir más rápido, aunque parezca como contraintuitivo, ¿eh? Esto lo lanzo así como a la arena por... Totalmente. O sea, ahí puedes hacer mantenimiento preventivo quizás, ¿no? Estamos dedicando esta hora aquí porque al final estamos obteniendo ese retorno que creemos que nos va a suplir esta hora que estamos gastando aquí, ¿no? Yo, para seguir el filosofeo ahí, yo siempre digo que tiempo siempre hay, 24 horas todos los días. Lo que hay son prioridades. Y lo miro desde ahí, ¿no? Entonces yo creo que los que estamos aquí miramos a esto con unos ojos y lo estamos priorizando, ¿vale? Comparado con otras personas que a lo mejor, bueno, no pasa nada, ¿no? A lo mejor hay gente que está priorizando en otros temas que son igual de importantes, que nosotros no priorizamos tanto y demás, ¿no? Pero es por lo que he empezado también diciendo que, bueno, yo creo que estas herramientas nos ayudan un poquito a comunicar a aquellos que no están en esta onda, a decir, oye, que lo complejo es que está guay. Es que una vez que sabes y tienes la mentalidad adecuada, es que nos vamos a ir a tomarnos una cerveza y nos vamos a pasar toda la tarde hablando de lo mismo, ¿vale? No te vas a cansar, porque una cosa te lleva a otra, ¿no? Incluso yo creo que a veces también la propia...
O sea, no es decir, venga, a partir de mañana voy a empezar a pensar en qué consecuencias puede tener todas las decisiones que yo tome o toda la manera de... Porque al final es verdad que la vorágine del día a día nos lleva a... mira, el tiempo lo tengo que maximizar, tengo que hacer tantas cosas y tengo que maximizar. Pero puede ser que incluso haya una circunstancia que te pase algo en un momento puntual que tú digas, ostras, pues acabo de hacerle daño a no sé qué persona por una cosa que llevaba haciendo así siempre, me ha pasado algo y ahora de repente ese es el momento en el que, por desgracia, por así decirlo, ¿no? Tienes una consecuencia negativa de una acción que es lo que te hace replantearte esa forma de decidir o esa forma de hacer las cosas a futuro. Y tú dices, ostras, que estoy tomando una decisión que no me afecta solo a mí, que está afectando, por ejemplo, yo que sé, considerar a la sociedad como un sistema, ¿no? Que es que está afectando a muchas personas con variables, cada una tiene sus objetivos, cada una tiene su forma de pensar, y entonces tú dices, jope, y al final ha habido una circunstancia un poco complicada que es la que me ha hecho a partir de ahora pararme y decir, pues mira, a partir de ahora empiezo. Y yo creo que al final es como todo empezar, ¿no? Ya siempre tienes como esto en mente. Ahí es verdad que se usa, o sea, a mí me gusta mucho una parte que es como el juicio de la cara colorada. Que es decir, imagínate que lo que estás diciendo, lo que estás haciendo ahora saliera en el periódico mañana. ¿Tú estás orgulloso de eso? Si te hace dudar un poquito, ¿no? Tú dices, no, en verdad yo no pondría esto en el frigorífico en mi casa. Pues tú dices, vale, pues replantéate un poco. Entonces yo creo que también es importante como buscar herramientas o mecanismos sencillos que te hagan meterte un poquito en el mundo del decidir con muchas variables en un juego. Que puede ser, sí, que puede ser este foro, ¿no? El que haga ese cambio. Mismamente. Yo voy a hacer una valoración, una opinión filosófica. Yo aquí, gracias con tu presentación, porque también nos abre un poco la mente a todos, la manera de pensar. Estoy viendo un sistema complejo como un sistema vivo. Un sistema complicado como un sistema inanimado, muy bonito, pero inanimado. Un sistema complejo como un sistema vivo. Entonces, como dicen, la vida se abre camino, la vida en los sitios más inesperados. Y entonces un sistema complejo tiene vida propia, puede decirle que tiene personalidad, que cabrón es, que no sé qué, ¿no? Y como para controlar la vida, lo que necesita la vida es tener sensores, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo humano, pues tenemos, si nuestras células, pues detectan nuestras células nerviosas, ¿no? Me estoy quemando, no me estoy quemando. Entonces, en la turbina tú tienes sensores, oye, está vibrando, no está vibrando. Entonces, la manera de controlar un sistema vivo, porque al final yo lo interpreto como que es vivo, es teniendo muchos sensores. Contra más sensores vas a conseguir moverlo. ¿Cómo puedo tener sensores en un sistema informático? Pues porque me detecte pérdidas de datos en un sitio. ¿Cómo puedo tener sensores en tal? Entonces, la lucha, un poco la manera de luchar contra eso, la manera de guiarlo es busca puntos de información, busca sensores, detecta puntos, donde te vayan dando indicaciones, porque entenderlo no lo vas a entender, como dice. Bueno, quería dejar aquí ese... No, yo creo que es súper valioso la reflexión que acabas de hacer, ¿no? Y si me permites también, apoyando eso que has dicho y yendo más allá, podemos llegar a tener muchos sensores y todos los tenemos, todos son iguales. Lo que como acabas de decir, hay que aprender a interpretarlos y cuidado con la interpretación. Porque hay veces que no sabemos cómo interpretarlo o lo interpretamos de una manera que no es correcta, ¿no? Y ya si vemos a lo largo de la historia, ¿no? Hitler, por así decirlo, por poner un ejemplo muy claro, seguramente él pensaba que estaba en lo correcto, porque tenía esos sensores que le estaban diciendo en su interpretación, seguramente, pues, no sé, cuando veía la Ladder of Inference, pues también llegaría hasta arriba y yo creo que es un apunte muy bueno y yo creo que los curiosos tenemos muchos sensores y nos pasamos la vida intentando aprender qué nos están diciendo, ¿no? He suspirado, no quería decir nada, pero voy a decir lo que estaba pensando. No he parado de pensarlo en toda la presentación. Lo primero, enhorabuena, creo que está muy bien trabajada y se entiende muy bien y tiene mucho que ver con esto, ¿no? de lo que estamos hablando. Yo no he parado de pensar en dos cosas que seguramente están relacionadas con lo que a mí también más me cuesta, ¿no? La primera es
estaba diciendo, joder, me encantaría trabajar contigo en turbinas de gas porque no tengo personas dentro de ese sistema, ¿vale? Porque en el momento en el que hay personas, como tú decías, ¿no? dentro de un sistema, pues la entropía crece un huevo, ¿no? Sí. Porque no nos comportamos como máquinas, ¿no? Somos únicos, ¿no? Y la gestión de expectativas de cada uno según el rol que tenga sobre el sistema, sobre la organización sobre la que estemos trabajando, es completamente diferente, ¿no? Incluso cuando se mezcla la emoción propia, o sea, del que tiene que tomar la decisión, ¿vale? Y las emociones de las personas que están implicadas en el equipo que está trabajando en el sistema, en el equipo que está trabajando en solventar el problema que hay en ese sistema, o en stakeholders que tengas, accionistas, clientes, proveedores o tal, ¿no? Entonces, o sea, esa es lo primero que decía, joder, ojalá todos fueran a la vez, ¿no? Y turbinas y tal, ¿no? Creo que sería mucho más cómodo, ¿no? El CPS. Y luego lo segundo, sobre lo que he reflexionado también, es que cuando operas, o sea, con sistemas que están evolucionando de forma rápida, ¿no? Un bosque, ¿no? Pues un bosque no es lo mismo ahora que dentro de 10 años. Seguramente se parezca mucho el bosque de hoy al bosque de mañana, ¿no? Pero cuando son sistemas que están evolucionando muy rápido, ¿vale? Esa red de sensores, o sea, no te valen a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando has dicho lo de los sensores, decías, joder, cuando evolucionas muy rápido, ¿no? Los sensores van cambiando, ¿vale? Y tienes que estar a la vez cambiando el sensor y no tienes ni idea de dónde ponerla, además, ¿no? No tienes ni idea, ¿no? Y luego es muy difícil también poner ese sensor a las emociones, a las expectativas, a lo humano, ¿no? Me es difícil porque a mí me encanta basarme en datos, pero me encuentro con problemas con los que digo, mira, Gonzalo, olvídate de los datos y sigue tu intuición aquí. Problema. Y sigue tu intuición aquí, que joder, algo habrás aprendido durante, ¿sabes? Durante tu trayectoria profesional, ¿no? Y fíjate, pero bueno, en fin, solo compartí... no, muy bueno. Yo creo que, mira, y termino con él, has compartido esto y se me ha venido la primera charla del CPS que hicimos con JP, donde, bueno, empezaste a hablar un poquito ahí, ¿no? Sobre cómo cada uno nos comportamos y demás, ¿no? Y yo creo que al final cada uno de aquí hemos traído durante estos 6 periodos cosas diferentes y cosas donde dan, ¿no? Y yo creo que tú has empezado ahí a mezclar un poquito todos los diferentes puntos de vista y todos los problemas complejos que hemos ido trayendo aquí, ¿no? Y yo creo, ahí os lanzo un poquito la acción, pues oye, pudiera ser interesante que un día no tengamos a alguien hablando y recapitulemos un poco con todos los ponentes, ¿no? Y donde veamos eso todo interconectado, ¿no? Mientras que estaba hablando me han sugerido eso. Yo me apunto. Anticipación. Yo primero felicitarte porque me ha encantado y simplemente te hablo desde mi visión. Hablamos de sensórica, hablamos de toda la parte de tecnología de campo y demás. Y tenemos que empezar a enlazar, o por lo menos os lo planteo como idea, a ver qué opináis vosotros y vosotras, que todo lo que es sensórica y tal, tenemos que ir enlazando que partimos de una sociedad que es muy sistemática, y hasta muy de moda, todos los estándares, todo muy sistemático para que la producción fuera masiva y todo estuviera muy controlado. Y la nueva realidad y el nuevo pensamiento nos traslada de lo sistemático a lo sistémico. Y por lo tanto ya no hablamos de algo concreto que sería ese ámbito complejo, ¿no? del edificio, de la fabricación, de tal. Y al fin y al cabo la sensórica no deja de ser algo sistemático porque al fin y al cabo son los parámetros que tú fijas en tus sistemas de control y demás, sino que trasladas esa realidad sistemática o esa información o esos datos sistemáticos, lo que tú te estás apoyando con tus turbinas o nosotros en otro ámbito industrial y tal. Jope, qué mensaje, ¿no? Eso es eso han dicho, ¿ves? Este ha dicho algo malo y me corta. Para darle suspense. Pero esto graba... Fuera. Bueno, simplemente digo, termino en mi reflejo. La sistemática nos va a dar datos que tendremos que interpretarlos y encajarlos
causa, efecto y dependencia, al fin y al cabo, porque es un sistema, hablo ya de la complejidad, ¿no? Y después todo lo que se está avanzando, por ejemplo, que estábamos hablando, ¿no? de la parte de tecnología, con el análisis de los sistemas de seguridad o de ciberseguridad partiendo de los sistemas de inmunología del ser humano. Y esa es la nueva tendencia que hay para toda la parte de IA y demás, ¿no? Entonces, simplemente comentarlo como idea para que lo comentemos y llegar al caso por si sirve también para la reflexión. Gracias. Totalmente, totalmente. Yo creo que... Sí, yo creo que estamos entrando en... Podemos continuar. Ha habido un estímulo y nosotros ya lo estamos recogiendo. Que nada, yo bueno, como agradecer mucho a Antonio. Yo creo que al final lo que también hemos estado comentando, me da pena no tener ahora la imagen, ¿no? Pero un poco haciendo también el cierre de este año, hemos ido como teniendo en varios puntos donde hemos tenido varias miradas a cuáles son un poco esos atractores de la complejidad. Hoy Antonio, creo que de todas las que hemos ido comentando, nos ha presentado más toda esa parte de el atractor tecnológico como uno de ellos, pero también sin olvidarse ese factor X, ese factor humano, que vemos cómo también va cambiando la situación. Y me encantaba porque cuando presentaba a Antonio, ¿no? esa mirada holística y te das cuenta, ¿no? Como incluso ese ciclo combinado, ese gran sistema que no podemos mirar justo solo una parte, se ve afectado por un sistema mayor que puede ser el sistema energético, cómo los mercados cambian de precio y cómo eso también nos afecta. Así que creo que también recogemos como las peticiones que teníamos ahí, que por suerte ya ha ido comentando Paula, de que nos intentamos también anticipar a esa parte. Y bueno, el objetivo es esto de cómo vemos la complejidad en muchos sitios para ir ampliando nuestra caja de herramientas, y yo creo que es muy importante lo que también nos invita Antonio, de tener como ese acercamiento humilde, ¿no? De, oye, ¿cómo podemos aumentar esa parte? Y que al final, en algo que hemos comentado extremadamente técnico, un apartado muy clave, ¿no? Cómo hacernos esas buenas preguntas, que creo que tiene una traslación como súper rápida. Entonces, bueno, antes de cerrar, un pequeño aplauso para Antonio. Y ya simplemente, y ya antes de que nos vuelvan a apagar la luz, ya podemos despegar, que simplemente, especialmente para los nuevos, tenemos un grupo en Telegram donde vamos comentando todas las novedades, todo lo que va ocurriendo. Ahí también esta serie como de actividades un poco spin-off también las planteamos por ahí, os invitaremos. También incluso podéis, que esto siempre es la invitación, podéis formar parte activamente. Antonio al final... finalmente se animó un poco a comentar la complejidad de esta parte, y digo, se animó después de perseguirlo un poco, pero ese es el proceso. Para eso estamos. Se presentó voluntario, vamos a decir. Pues eso, que toda la parte de voluntarios siempre agradecemos, que siempre algo que muchas veces nosotros podemos entender que es nuestro día a día. Es probable que si además estáis aquí habréis visto cómo la complejidad en ese campo se actúa o se trabaja de una forma u otra, y básicamente como ya además estamos empezando la profesionalización de la comunidad, ya podemos llegar a una charla presentando la siguiente. Entonces, por desgracia, no podemos tener aquí hoy con nosotros, que nos manda saludos, Macarena. Y tendremos además la primera charla femenina, que esto de verdad no es una cosa que queramos que suceda, pero veo que hay una... No, perdón. Gracias. No queremos que suceda la solo... Exacto. Esto también lo hemos impulsado muy activamente, y gracias por la corrección. Y básicamente eso, que tendremos con Macarena de vuelta de Navidad en enero, por si queréis ir guardando la fecha, 28 de enero, ya os iremos informando del Meetup y tal. Y también esta parte justamente Meetup, también hoy estamos un poco de celebración, porque ya hemos superado las 100 personas justamente en el grupo de CPS Sevilla. Que, y aquí además invitaros que os podéis unir
probablemente si ya os habéis registrado o habréis podido, os habrá dado un poco la oportunidad, también invitamos a que os deis esto, como en YouTube que pone darle a like, pues igual, pero con las estrellitas, y así buscamos que gente que en un principio no le ha parecido esto, cuando el algoritmo te lleva a algo, pues que pueda llevar también un poco a esta serie de círculos.